Hasta este momento, todo usuario que tenga conocimiento de que en la web tenemos un /admin va a poder entrar sin problemas al panel de control. Si yo voy a la web y pido el localhost /admin, podemos ver que entré al listado de textos con toda la posibilidad de crear nuevos contenidos y demás. Bueno, este panel en realidad lo vamos a tener que auditar. Y la auditoría no es otra cosa más que verificar qué usuario es el que quiere acceder a este recurso y si tiene los privilegios necesarios para manejar los contenidos. Eso lo vamos a hacer pidiéndole al usuario un usuario y una clave que vamos a tener que verificarla. Esto es lo que normalmente se conoce como login y no es otra cosa más que un formulario que va a aparecer antes de que aparezca el listado de contenidos o sus respectivos AVMs. Por lo cual voy a ir al bloc de notas y lo primero que voy a hacer en el index del panel de control es cambiar cuál es la categoría que cargamos por defecto. Por defecto estamos cargando el listado de textos. Voy a poner que por defecto quiero cargar login. En realidad este dato es anecdótico porque no voy a crear un case más para el login. Lo que voy a hacer es directamente usarlo como valor por default. Si no es ninguna de las opciones que tenemos predefinidas la que llega, vamos a hacer un include de la carpeta login, el archivo principal.php y agregamos un break que en realidad para el default es innecesario porque luego no va a venir ninguna otra opción. Y lo que voy a hacer entonces es crear un nuevo documento que lo voy a guardar en la carpeta login con el nombre de principal.php. Y esto va a ser entonces un formulario que va a tener adentro un div con el spam que indique que estamos esperando un usuario para acceder y un input de tipo email, ya que voy a usar el correo electrónico como login, que se va a llamar usuario y su placeholder va a ser usuario@email.com y otro más que repita lo mismo para pedir la contraseña. Voy a tener un spam que diga clave y un input de tipo password, en este caso, cuyo nombre va a ser clave y vamos a agregar el botón para acceder. Un input de tipo submit cuyo value sea ingresar. Y por último le voy a agregar un encabezado que diga credenciales requeridas. Este formulario lógicamente va a viajar por post porque estamos pidiendo una contraseña y siempre que hay una contraseña involucrada no podemos mandarlo por get y va a ir a acciones /login php, que es el documento que se va a encargar de procesar esta información. Voy a copiar esto y voy a crear entonces ese documento en la carpeta de acciones. Lo único que voy a hacer es un /dump de todo lo que haya llegado por post para probar si está funcionando. Vuelvo al navegador. Entonces, habiendo antepuesto ese valor por defecto del switch que carga login, cuando accedo al panel de control lo que veo es un formulario para poner usuario y clave. Cualquier usuario que yo ponga y contraseña que ingrese, al hacer clic en ingresar va a ir al login PHP y me va a mostrar esos datos que acabamos de escribir. Entonces ya tengo el formulario antepuesto para solicitar las credenciales de este usuario. Depende del sistema que estemos manipulando, si este login PHP que procesa la información va a verificar la existencia del usuario en la base de datos y de hacerlo va a salir lógicamente de la tabla que manipula todos los usuarios, ya que en esta tabla de usuarios es donde tenemos el correo electrónico y la contraseña de cada uno de nuestros usuarios. Entonces, dependiendo de lo que hayamos hecho, o vamos a ir contra esa tabla a verificar el login, o lo que vamos a hacer es en realidad tener en el mismo PHP que hace el login la información de qué usuario y qué contraseña estamos esperando. ¿De qué depende? De si el usuario que tenemos en la base de datos puede o no puede acceder al panel de control. Si tenemos un único administrador y nadie más va a ser administrador, no tiene sentido hacer el login contra la base de datos. Tranquilamente lo podemos hacer sobre el mismo PHP. Y si el login es exitoso, recién ahí voy a ir al listado y al AVM, y si no, siempre voy a volver al formulario con un mensaje que indique que algo falló. Vamos a agregar esto entonces, voy a ir al bloc de notas
Y por ahora, hagamos una prueba piloto. Le voy a agregar a esto un header cuyo location sea salir de vuelta de la carpeta de acciones, volver al index.php y mandar por get un error que diga mal usuario o clave, que es el mensaje que voy a ver siempre que esto falle. Voy a comentar el bardump, voy a ir al navegador y cuando actualizo, proceso nuevamente la información y vuelvo al login con este dato por get. Lo voy a mostrar. Voy a mostrarlo en ese mismo template, en el principal del login, un párrafo con el class error que indique mal usuario o clave. Pero esto lógicamente solo va a suceder si tengo el get de error. Entonces, si existe el get de error, voy a hacer el eco de mal usuario o clave y cierro ese if. Puedo dejar esto escrito ya mal usuario o clave o puedo utilizar el mismo mensaje que envió por get. Eso me deja abierta la posibilidad a que muestre otros mensajes desde el login si es que pueden haber otros escenarios distintos. Entonces voy a aprovechar el mismo get de error. Recordemos una vez más que si usamos comillas dobles y queremos procesar los arrays asociativos, nos llevan comilla adentro de los corchetes y no corta con un error. Vuelvo al navegador, actualizo, perdón, me equivoqué en que cerré la llave y había abierto con 2 puntos la estructura, o sea que pongamos el endif que corresponda. Ahora sí, vuelvo al navegador, actualizo y siempre que tenga un mensaje en la URL le voy a ver como mal usuario clave y cuando esto no suceda, o sea cuando recién ingreso al panel de control, el dato no está, pero cualquier cosa que escriba en este momento me redirecciona al error de usuario clave. Agreguemos el otro escenario. El otro escenario es que sí voy a llegar al panel de control, por lo cual esto va a ser un location. Que salga también una carpeta. Que vaya al index.php y que ya vaya a una categoría en particular. Las categorías en nuestro caso se llaman categoría. Es el nombre de variable que estamos esperando. Y vamos a ir entonces ahora sí a los textos. Entonces, o sucede esto o sucede esto. Si en este momento comento este location y vuelvo al navegador, cualquier cosa que ponga, por más que no exista porque todavía no lo estamos verificando, va a ir sí al listado de textos. Entonces, ese formulario que anteponemos para pedir usuario o clave tiene dos respuestas posibles. O salió bien y voy al listado de la AVM, o algo falló y vuelvo al formulario con un mensaje de error apropiado para que el usuario sepa que no se pudo hacer el ingreso de su usuario. Ahora, en ese PHP que procesa la información, si no vamos a trabajar con la base de datos porque no tiene sentido en el modelo que hicimos darle ese privilegio al usuario, podemos tener un if directamente en el código fuente que compare si el valor de la contraseña es el que estamos esperando y queda a decisión del desarrollador si además agregamos el nombre de usuario, porque si tengo un único usuario hay que ver si queremos realmente pedir el nombre de usuario o solamente con tipear una contraseña es suficiente para que acceda. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy al bloc de notas y vamos a hacer estos dos location dependiendo de un if. Si la variable login exitoso dio verdadero, voy a ir lógicamente al panel de control y si esto no se cumple, voy a ir a el formulario a pedir nuevamente el usuario y la clave. Entonces, vamos a recibir los dos datos que enviamos por post. Mi variable usuario va a ser el post del input que se llama usuario. Mi variable clave va a ser el post de ese dato que se llama clave. Y lo que voy a hacer es un if, que va a verificar si el usuario es Germán y la clave 1234. Si eso, perdón, germán@email.com, porque estoy esperando un correo electrónico, y si la clave es 1234. Si eso funcionó, el login es exitoso, y si no, algo falló. Entonces, si el usuario es germán@email.com, y me lo copio, y además la clave, necesito que las dos cosas sean correctas, es 1234, solamente en ese caso voy a decir que login exitoso es verdadero.
podemos hacer un else que defina el login exitoso en falso, o puede no existir un else y que esto haya sucedido a esta altura. Entonces, por defecto, el login está en falso, salvo que las credenciales sean correctas y lo paso a verdadero. Eso lo definen ustedes como desarrolladores, el modelo que les guste más, si quieren tener un else al login correcto, o si lo que hacen es definir ya la variable en el valor que define un error, y si todo salió bien, la modifico a que el login sucedió satisfactoriamente. Voy a ir al navegador, voy a poner bien el usuario y bien la clave. Al hacer clic en enviar, como el login es exitoso y funcionó, está bien el usuario y está bien la clave, me redirecciona al panel de control. Si vuelvo y pongo mal el usuario, más allá de lo que ponga como clave, lógicamente esto excede el 1234, voy a volver al formulario porque es incorrecto. Entonces, esto es lo que se conoce como login por clave maestra. Hay una única clave, una única contraseña que cualquier usuario que quiera acceder la conoce, y con eso puede entrar al panel de control. Puede suceder en este escenario que necesitemos más de un usuario también que se logue y que tengamos que discriminar cuál de los dos usuarios está trabajando, o cuál de los 5 usuarios o los 10 usuarios. En ese caso, lógicamente, deberíamos trabajar con varios if. Si el usuario es Germán y la clave 134, o el usuario es Aida y la clave 4321, o el usuario es Nicolás y la clave 1111, se hace muy extenso esto. Podemos simplificar ese modelo de tener múltiples usuarios por medio de un array asociativo, donde el nombre de usuario va a ser el índice del array asociativo y la contraseña va a ser su respectivo valor. Lo voy a mostrar. Vamos a venir al bloc de notas y le voy a decir entonces que mis usuarios válidos van a ser un array donde voy a tener como índice german@email.com y su valor 1234, coma, voy a tener aida@email.com y la clave 4321, coma, voy a tener nico@email.com y la clave 1111. Entonces, estos son todos mis usuarios posibles con su respectiva contraseña. Yo, como desarrollador y dueño de esta plataforma, voy definiendo cuál es la contraseña que le corresponde a cada usuario, y lógicamente bajo este modelo ningún usuario puede cambiar su clave. Depende de contactarme a mí para hacer el cambio de su contraseña. ¿Cómo verificamos ahora el login? Porque ya no puedo preguntar si el usuario es igual a cada uno de estos. Lo que tengo que hacer es trabajar como se trabaja con los arrays. Voy a tener que verificar, en el caso del usuario, si existe el índice del array, porque ahí tengo el usuario, el corchete, el índice del array es el usuario. Entonces, si existe, por medio del iset, si existe el índice que recibí como usuario, es porque el nombre del usuario es correcto. Y si eso sale bien, lo que tengo que verificar es si el valor es exactamente lo mismo que puse como contraseña. Entonces, venimos al bloc de notas y le vamos a decir que el usuario en realidad es verificar si existe adentro del array de usuarios esta cadena de texto en particular. Si eso da verdadero, es porque el usuario existe. Si esto falla, es porque no tengo este índice adentro de este array. Pongo pepe@email.com, me va a dar falso porque no existe el índice pepe@email.com. Si pongo cualquiera de estos tres, me va a dar verdadero. Y la clave que ingresé, tengo que verificar si es lo mismo que el valor de ese elemento del array, lo cual es solamente acceder a ese elemento. Como el AND trabaja con las dos preguntas que den verdadero, si esto no da verdadero, nunca llego a esta pregunta. O sea que si directamente el índice del usuario que puse no existe, no voy a comparar si la clave es igual a su valor porque no existe. Ahora, ¿existe german@email.com adentro de usuarios? Bueno, vamos a buscar el valor de eso, que es lo que está después del igual, y lo voy a comparar contra la contraseña. Si eso funciona, el login es exitoso. Lo probamos y le voy a decir que quiero probar pepe@email.com. Más allá de que ponga 1234 o cualquier contraseña, como no existe, esto va al login y vuelve con un error. Ahora, si pruebo con aida@email.com y pongo 4321 como contraseña, ingreso y puedo acceder satisfactoriamente porque coincide el índice del array con lo que puse como usuario,
y su valor con lo que puse como contraseña. Entonces, de esta manera, una vez más, tengo un login que no pasa por la base de datos, por lo cual soy yo, el desarrollador, el que define cuál es la correlación que hay entre cada usuario y su respectiva contraseña. Este modelo no es el que voy a utilizar yo. Quiero hacer un login contra la base de datos porque quiero que algunos usuarios luego pasen a ser administradores, por lo cual este modelo lo dejo comentado para que no lo pierdan. Y voy a dejar adentro del comentario otro comentario adicional que dice modelo de login sin base de datos, donde los usuarios son un array asociativo. Así no pierden la referencia de este ejemplo y voy a hacer ahora sí el login contra la base de datos. ¿Cómo se hace el login contra la base de datos entonces? Lo que tenemos que hacer es con esos datos recibidos, con el usuario y la clave, hacer un select que vaya a la tabla de usuarios a buscar una fila que coincida con ese usuario en particular y esa contraseña. Esto quiere decir que lo mismo que hice recién con el if va a tener que pasar en el filtro where. Voy a traer los datos que correspondan de la tabla de usuarios donde esta columna sea igual al usuario y además esta columna sea igual a la contraseña. Eso lo voy a tener que hacer entonces ahora desde el SQL. Voy a ir al bloc de notas y le voy a decir entonces que en base a este usuario y esta clave quiero crear una consulta SQL que sea traer todo de la tabla usuarios, donde el email sea eso que recibí como usuario y además la clave sea eso que recibí como clave. Y vamos a limitar en un solo usuario porque no voy a tener dos usuarios que tengan el mismo correo electrónico. O sea que no tiene sentido que el SQL siga trabajando. Hagamos un eco de la consulta que estoy por realizar y cortemos el PHP a esta altura para que no siga con el resto del programa. Vamos al browser, vamos a escribir cualquier cosa como usuario, voy a poner pepe@email.com 1234 y envío. Esta es la consulta SQL que quiero realizar. Traer toda la información de la tabla de usuarios donde sea este email y sea esta clave. Voy a copiarlo, lo voy a pegar en el SQL para testearlo. Pego y ejecuto y podemos ver que no tengo ninguna fila encontrada y tiene sentido porque no tengo ningún usuario que tenga ni ese nombre de usuario ni esa contraseña. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Primero, lógicamente, que las dos columnas que forman parte del filtro where se unen por AND porque requiero que coincida ese usuario y esa contraseña. Y además, si las claves fueron guardadas como MD5, como SHA-1 o con el algoritmo que queramos, lógicamente al recibir la contraseña la voy a tener que también convertir a MD5 o SHA-1. Es indistinto si lo hacemos desde el post de PHP o si lo hacemos desde la consulta MySQL, porque si no hago eso va a pasar lo siguiente. Voy a ir al navegador y voy a pedir un usuario que sí exista. Vuelvo atrás. Pido entonces german@bloomit.com. Pongo la clave 1234, que es la que tienen todos mis usuarios, ejecuto, y como la clave aquí está todavía como texto plano, cuando la mande al SQL, más allá de que el usuario es correcto, no voy a tener ningún resultado. Pego, ejecuto, y podemos ver que no tengo ningún usuario. ¿Por qué? Porque las contraseñas en algún momento de toda nuestra creación de la base de datos las convertimos a MD5 o a SHA-1. ¿Cómo voy a saber eso? Primero, por el largo del campo, lo puedo sacar por ese camino, o me fijo en el create, que en algún lugar nosotros hicimos la actualización de todos los usuarios para que tenga la contraseña como SHA-1. Entonces, si lo guardé como SHA-1, lo tengo que comparar contra el SHA-1 de lo que el usuario ha escrito. El usuario no tiene que saber cuál es la encriptación de la clave, no tiene que saber esa secuencia de 40 caracteres que generó este algoritmo. Lo que el usuario tiene que saber nada más era cuál era su clave original, que sigue siendo 1234. Entonces voy a volver al login y le voy a decir una de dos: o a esta altura quiero hacer aquí el SHA-1 de lo que recibí como post de la clave, voy al navegador
actualizo y podemos ver que ya tenemos esta secuencia de caracteres que representa esa contraseña, o lo hacemos en la consulta SQL. Puedo venir entonces una vez más aquí, deshacer esto, la clave sigue siendo 1234 y a esta altura, encerrando las comillas de la clave, lo paso por SHA-1. Quiero pasar a SHA-1 el string que acabo de recibir desde el formulario. Vuelvo al navegador, actualizo y ahora tenemos el SHA-1 de 1234. Copio esto, voy contra el SQL, lo pego y cuando ejecuto esto, ahora sí tenemos un resultado posible porque efectivamente existe este correo electrónico y la clave pasada con el mismo algoritmo con el cual las guardábamos corresponde con 1234. Entonces, de esta manera vamos a hacer la autenticación de los usuarios que quieren acceder al sistema. Si la consulta devuelve al menos un resultado, es porque la credencial es correcta, porque encontramos un usuario con esta contraseña, y si no devuelve ninguna fila es porque está mal o el usuario o la clave, en cuyo caso redireccionamos una vez más al formulario de login. Entonces, mi login exitoso va a depender de si hubo o no hubo resultados. Vamos a ejecutar la consulta en la base de datos, por lo cual voy a necesitar la conexión. Y la conexión sabemos que la incluimos desde el setup de la web, desde el archivo de configuración que está en el setup, tal como hemos hecho con cualquier otro PHP de acciones, como por ejemplo el de eliminar usuarios, que salimos dos carpetas para llegar al setup y trajimos la configuración. De la misma manera voy a ir a buscar la conexión a la base de datos por medio de un include. Hago ahora sí las filas, perdón, el array de respuesta, que sea el fetch a sock de esas filas, y una vez más dejo el die en este lugar y voy a hacer el bar dump de ese array. Vuelvo al navegador. Con este usuario y esta contraseña pasada en SHA-1 debería tener un array con por lo menos un dato, que es mi usuario. Si vuelvo atrás y pongo pepe@bloomIT más allá de la clave que inserte, no tengo ninguna respuesta porque no existe ese usuario en la base de datos. Entonces, si tengo array, lo que voy a hacer es modificar esa variable login exitoso a true. Y si no lo tengo, no hago nada porque vengo heredando el login exitoso en falso desde el principio del script. Entonces solamente lo cambio a verdadero si tengo algún array de información. Y cuando esa variable se vuelve true, redirecciono a la categoría de textos, y cuando esa variable dio false, redirecciono al error de usuario o clave. Voy a entonces ir al navegador. Con este usuario que no devolvió nada, vuelvo al formulario a decir que las credenciales son incorrectas, y con cualquier usuario que sí exista en la base de datos, tengo el login exitoso y puedo llegar a la grilla de resultados. Lo único que voy a hacer es emprolijar el formulario de login para que ese campo, ese botón de tipo submit, esté a la misma altura que todo lo demás, por lo cual este input de tipo submit va a tener el class left para que se tabule con el resto de los campos y quede a la misma altura por una cuestión de diseño. Entonces, el login contra la base de datos lo que requiere es recibir el usuario, la contraseña, lo que sea que usemos como nombre de usuario, su clave, y verificar contra el SQL si existe, aunque sea un resultado con esa credencial. Y si sale bien, voy a entrar al panel de control, y si no, vuelvo al formulario todo el tiempo pidiendo que vuelva a ingresar el usuario y la clave que corresponda.